society do exist. Illuminati, Illuminati. A secret society do exist. Illuminati, Hola a todos, bienvenidos a disidencia.info, a este nuevo podcast. Hoy presenta Don Pelayo desde Asturias con un elenco sin par de invitados que han venido a mi tierra a fin de hablar conmigo sobre un tema que resulta muy interesante. Ahora os lo voy a contar. Antes de nada, presento Da Grappa a mi derecha. Bienvenido, Da Grappa. Muy buenas, encantado de estar en Asturias. Yo también encantado de recibirte. Bienvenido, Marco Aurelio. Buenas, siempre aquí, bien. Bueno, pues como os decía, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante. Hoy Disidencia está en Covadonga. Covadonga, el lugar considerado como lugar fundacional de la nación española. Lugar donde se libró la primera batalla victoriosa contra el ejército invasor musulmán. ¿Qué mejor lugar para hablar sobre un tema que a cualquier español le tiene que apasionar? La Reconquista. La Reconquista no es un tema de historia. Hoy no vamos a hablar simplemente de una discusión histórica sobre qué ocurrió o qué dejó de ocurrir o qué opinamos sobre aquellos años ya muy lejanos. Vamos a opinar sobre... Eso sería fascista, ¿no? Eso, bueno, lo primero eso sería fascista, claro, y nosotros ya sabemos que simplemente nosotros somos muy progresistas. Don Pelayo era un facha. Sí, bueno, sí. Ya lo he visto, la estatua esa con la cruz. Y racista y homófobo y todo. Sí, sí. Islamófobo, todo. O sea, desde luego, hoy en día Pelayo estaría en la cárcel por Estaría en la diversos cárcel. delitos de odio y sin perdón ninguno. No, Y bien que estaría, ¿eh? no, claro, por supuesto. No hay ningún atisbo de ironía en estas afirmaciones, por supuesto. A Pelayo lo que le pasaba era que no viajaba y Sí. no se le había curado el racismo ni el fascismo. Claro, ni nada. exactamente. Claro, y era, sí, una persona. Vale. Sí, desde luego, al margen de estas cuestiones, que en las que mi compañero tiene toda la razón del mundo, realmente yo pienso que la Reconquista no se trata solo de un tema histórico, sino que hoy en día la Reconquista está más viva que nunca. Ayer mismo, por la noche, nos enterábamos de la terrible noticia de lo que había acontecido en París. Un terrible atentado que costó la vida de más de 100 personas y todavía ni siquiera se sabe el número total. Ya son las 12:15 de la noche, del día 15 de noviembre, y todavía no está hecho el recuento oficial total de víctimas. Todos sabemos cuál es el móvil de este asesinato. Todos sabemos que este asesinato no es más que una eslabón dentro de una cadena de otros múltiples que han acontecido. Por eso la primera pregunta que quiero lanzar hoy a mis queridos contertulios, compañeros y disidentes es la siguiente. ¿Creen que la Reconquista no ha acabado realmente, sino que es una guerra eterna que no se va a acabar quizá nunca? Y que me conteste el primero que quiera. Bueno, vamos a ver. La Reconquista es un concepto que parte de eso, de una reacción a una conquista. Nuestro territorio, nuestra cultura, nuestra forma de ser está siendo conquistada, por lo tanto, si queremos preservarlo de alguna forma, hace falta una reconquista. Esta misma mañana aquí en Covadonga estábamos viendo que delante de la estatua de Don Pelayo pasaban gente, nuevos españoles que no parecían españoles, una pareja de chicas de La Habana, o sea, presumimos que son una pareja de lesbianas o lo que sea. Por un lado, uno tiene la inercia de la época en la que ha nacido, en la que ha vivido, en la que se ha educado, y que piensa, bueno, pues no pasa nada. Por otro lado, si te paras a pensarlo, ves el síntoma de decir, bueno, esto es como la punta de un iceberg, ¿no? Si esto llega hasta aquí, ¿cuánto más hay debajo?
y es bastante significativo en este sentido. Entonces, Sintomático. es muy, muy sintomático. Y los síntomas son síntomas de una enfermedad, con lo cual hay una enfermedad y, y la enfermedad es una conquista y el remedio es una reconquista. Entonces, ¿concepto de reconquista está en vigor? Sí, sin duda. ¿Quién lo va a llevar a cabo? Pues creo que lo va a llevar a cabo gente como pasó la otra vez, que no nacieron pensando en algún día reconquistaré, ¿no? O sea, simplemente se vieron ahí y reaccionaron como tenían que reaccionar en base a la gente que eran. Así que yo no puedo decir más que esto, que sí, que la reconquista, si no se quiere, reconquista o derrota, simplemente eso. Y bueno, yo pienso que la reconquista realmente nunca ha acabado. La reconquista acabó oficialmente cuando se conquistó Granada, pero es que seguidamente de esto, en el testamento de Isabel la Católica se estaba hablando de conquistar el norte de África como una forma de expandir la reconquista. Y poco después tenemos ya el caso de la expansión turca por el Mediterráneo, en el que España vuelve otra vez a luchar contra el Islam. Y una vez que los turcos estuvieron debilitados, bueno, hubo algún tipo de lucha contra los musulmanes en las plazas españolas del norte de África y también el tema de la piratería berberisca. Pero claro, en este espacio de tiempo, por primera vez ha habido algo de paz y parece ser que los españoles nos hemos olvidado de todos estos siglos, de toda la lucha que ha habido y hemos bajado la guardia. Una generación que ha actuado de eslabón débil, ha hecho a perder el trabajo, un sangriento trabajo, una lucha brutal durante siglos, por unos valores extranjeros que de repente se ha pasado a abrazarlos con una energía que nunca se había visto. Y lo que tenemos ahora es que hemos vuelto a una situación que se podría decir que estamos otra vez a inicios de la reconquista porque el enemigo vuelve a estar dentro de nuestras puertas. Fuera también tenemos países cerca con una demografía importante y un crecimiento de del islamismo entre la población también considerable. Y claro, y aquí la población de momento no se da cuenta de esto, no se da cuenta de lo de lo que nos estamos enfrentando en este momento, de lo que nos vamos a enfrentar. La gente no se da cuenta de esto. Y tarde o temprano, vamos, van a otra vez a volverse a ver en esta situación. Sí, desde luego, yo destacaría sobre todo lo que dijiste, esa frase, hemos bajado la guardia, porque esa es la clave donde se resume todo. Si hay un grupo de guardianes que están defendiendo una casa, vamos, una vivienda que tiene que ser protegida de potenciales ladrones, ¿no? Los potenciales ladrones, pongamos que están siempre al acecho, pero mientras los guardianes están atentos, los ladrones no llegan a entrar nunca. Pero está aquí que con un solo minuto, durante años, durante una vigilancia durante años, pero con que un solo minuto de esos guardianes se duerman mientras deberían estar ejerciendo su función, es suficiente para que los ladrones, que recuerdo, siempre están al acecho, acaban entrando en la casa y robándolo todo. Es una metáfora de, yo creo, lo que está pasando ahora. Es decir, como bien decías, todo esto es una cadena. Las comunidades no dejan de ser una sucesión de generaciones que se van encadenando unas a otras, y una cadena que se rompa impide que se unan el eslabón anterior con el siguiente y por lo tanto se rompe la cadena. Y vamos, estoy completamente convencido de que esto no es más que un capítulo más de lo que empezó ya hace 1300 años. Estamos acostumbrados a ver la historia desde un punto de vista materialista o marxista, porque es en el que nos han educado durante las últimas décadas, ¿no? Y bueno, yo es lo que mamé en el colegio y en el instituto y más todavía en la universidad, y vosotros también, esa interpretación completamente ajena a lo espiritual de la historia. Pero cuando uno lee libros de historia,
cuando uno empieza a leer las crónicas de lo que aconteció en las vidas de nuestros antepasados, me doy cuenta de que realmente no cambió casi nada. No sé cómo veis esto, que es decir, la vida de un español del siglo X, XV, a la vez que la de un griego del siglo X, XV, cada vez se parece peligrosamente más a la de un español o un griego de hoy en día. Casualmente, aquellos que más nos querían llevar a una senda de progreso infinita son los que más nos retrotrayeron a aquellos años de enfrentamientos infinitos. No sé qué opináis de eso. Creo que eso es Marco Aurelio el que atinó concretamente hoy, ¿no? Sobre este aspecto de la Edad Media, de que los fachas viven en la Edad Media y tal. ¿Cómo era eso exactamente? De que... Bueno, hay cierta ideología que está siempre acusando a los demás de vivir en la Edad Media, de querer que volvamos a la Edad Media, pero lo cierto es que ellos nos están devolviendo a la Edad Media, a una situación que se pensaba superada hace 500 años, que es la de la Reconquista otra vez. Entonces, pues exactamente, o sea, eh, te están hablando todo el rato como, o sea, lo que hemos dicho siempre de los progres es que ellos intentan tener razón, pero partiendo de que ahora A es válido, luego no lo es, pero luego otra vez sí lo es, entonces lo que es súper tradicional de en alguien es buenísimo, lo que es tradicional aquí es malísimo, o lo que dice Marco Aurelio, ¿no? No, es que los fachas vivís en la Edad Media o lo que sea. Y dices tú, bueno, vamos a ver, la Edad Media aquí que había pelea entre moros y cristianos. ¿Quién quiere traer a los moros? Vale, pues tú. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es el revival, mercado medieval, perro flautico de las ferias estas de mayo o algo, que siempre hay una jaima con un moro que te pone té y con tal. Que vamos a ver, que todos mis respetos para ese moro, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo tampoco es un peligroso invasor ni nada que se le parezca, pero lo que dice Marco Aurelio de esta gente es que exactamente es así. O sea, por un lado, la tradición es malísima, por otro lado, es buenísima. Entonces, siempre están como, de una manera u otra, sea como sea, todo lo que es España ha sido siempre, hay que atacarlo. Entonces, yo no sé muy bien qué pretende esta gente, pero ahora mismo en lo que acabamos de ver en París, con todas mis reservas sobre lo que ha pasado en París, porque no tengo manera de evitar que me chirríe un poco ciertos aspectos y tal, y que todavía quiera saber qué pasó exactamente. Eh, Vamos a ver, cualquier persona que lea el Corán, o sea, el Corán es un gran libro que todo el mundo ha de leerse, además. Pero claro, desde el punto de vista islámico, ellos están en guerra con el resto del universo por imponer la palabra de Dios, con lo cual mm, el Corán no ha perdido vigencia. No hay un momento en el que digan, se ha descargado usted el Corán 1.0, tiene que actualizar a la siguiente versión. No, no, esto no es el WhatsApp. O sea, no tienes que actualizar nada. El Corán sigue siendo la verdad eterna. Y en esa verdad eterna hay cosas que a nosotros no nos convienen. Es cierto, Grapla, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿vale? Por delante eso. Pero, con todo lo que se pueda decir acerca del Corán y todo el terror que nos puedan dar los yihadistas más feroces, los grupos más espantosos que cometen los delitos más abyectos que se pueden imaginar, esas ejecuciones. A pesar de todo, fijaos que no me dan tanto miedo esos como los traidores que tenemos adentro. O sea, como esa gente que sufre un auto-odio que pretende arrastrar a toda la civilización occidental y cristiana con él. A mí, en serio, yo siento muchísimo más peligroso al individuo que vive entre nosotros y que odia
a todo lo que representa bueno, nuestra cultura, nuestra civilización, nuestras raíces, que a la versión más peligrosa del yihadismo. Porque o sea, si el terrorista musulmán ve Europa como un campo abonado para implantar el terror, precisamente es por culpa de todo lo que hemos estado perdiendo, por culpa de pensamientos como los de los individuos de los que hablaba antes Marco Aurelio. Es decir, todo esto no estaría pasando, ni pasaría, si nosotros nos mantuviéramos firmes, si nos hubiéramos mantenido, bueno, defendiendo nuestra idiosincrasia, pero no es el caso. Vamos a ver, evidentemente, o sea, cuando estoy diciendo que el Corán para un musulmán es una verdad revelada y eterna, eh, yo lo que quiero decir es que cualquier seguidor que lo que haga es imponer o aplicar los principios que en ese libro se proponen, está haciendo las cosas bien. Y además es coherente. O sea, es coherente. O sea, una persona que está haciendo las cosas bien. Yo no puedo decir algo de un musulmán que haga la guerra santa. No puedo decir, en realidad no puedo decir nada malo porque, Claro, bueno, pues es que es lo que toca. O sea, la verdad es la que está en ese libro. ¿Y de qué manera se impone? Pues conquistando de alguna manera. Que ellos piensan que esto es una conquista y que de esa manera se impone. Pues hombre, es un mensaje de fuerza. Ellos están mandando un mensaje de que cuatro tíos pueden poner en jaque a un país entero. Pues es un mensaje muy fuerte, que lo pusieron, de hecho. ¿vale? Entonces, siendo un mensaje muy fuerte, yo de ellos no puedo decir nada malo desde el punto de vista de que son coherentes con lo que están o lo que son. Y en este caso hablas de nuestros amigos progres, nuestros amigos anti-españoles, anti-europeos, lo que sea, ¿no? Que son peor que ellos. Sí, claro, por supuesto que son peor que ellos, porque ¿cuál es la identidad de estos progres? Ya lo hemos hablado, la no identidad. La no identidad muere contra cualquier otra identidad de verdad, porque si la no identidad es ir en contra de, e ir en contra de no construye nada. Entonces, cualquier persona que diga soy anti algo, está declarando implícitamente que es inferior a ese algo. Por supuesto. Entonces, esta gente dice, no, soy antifacha o anticristiano o anti no sé qué, vale. Puede que socave la identidad que está atacando, pero es inferior. Y cualquier entidad superior que no sea anti, porque el Islam no es anti, el Islam es Islam. El Islam busca conquistar. Entonces, es inferior. Y si la identidad que se impone en Europa es la no identidad, o sea, la anti-identidad, evidentemente cualquier identidad, una religión que para mí no es verdadera, pero sí es una religión de verdad, se va a imponer. Y yo lo veo así. Es que si nosotros fuéramos, vamos a poner, iraquíes, árabes sauditas, iraníes, y estuvimos grabando un programa de disidencia.info o disidenciamahoma.info, no sé, algo así, y pensamos desde el punto de vista suyo, pues a lo mejor estaremos justificando esto. Y no digo justificando las matanzas Si sin no más, justificando, al menos explicándolo, de dónde salen exactamente, y eso quiere decir. Es decir, que estaremos diciendo que nosotros tenemos una cultura propia y que no tenemos que pedir perdón por todo lo que defendemos y todo lo que protegemos. claro, Y eso mismo es lo que deberíamos estar defendiendo aquí. Pero todo lo contrario, lo que se defiende aquí es la negación de todo, y cuando vacías algo por la pura ley de la por la pura ley de la física, cuando se vacía algo de cualquier elemento, viene a ocupar un elemento de otro sitio. Eso, ¿cómo se llama? La mecánica de los vasos comunicantes, ¿no? Que dicen los físicos. Que hay, pues siempre el vacío no existe, realmente. En el planeta Tierra no hay ningún sitio vacío, a no ser que se crean unas condiciones en laboratorios, que bueno, aparte de eso, en la naturaleza no existe el vacío. Cuando empieza a haber un atisbo de vacío, se empieza a llenar de otra cosa. Y eso pasa también en las sociedades humanas. Y lo estamos viendo aquí. Y estamos viendo cómo incluso empieza a haber muchos casos de conversos.
El otro día era detenida una catalana, me parece que era. Una chica catalana, pero de pura cepa, Ujú. que había ido, o sea, que quería marchar a Siria para luchar por el ISIS. O sea, una española de siempre, que de repente se convierte al Islam y que quiere ir así a luchar por el ISIS. Es una cosa que en otros tiempos hubiera causado un estupor, pero hoy en día Bueno, pero es una- el que dirán o el que en otros tiempos hubiera casado, eso da igual. Ahora lo que importa es por qué pasa esto, ¿no? sí, el porqué es triste. Es que nosotros no tenemos una ideología para una forma de valores para contraponer al Islam en este momento. Lo que tenemos ahora es un batiburrillo ideológico que se mantiene con una cantidad inmensa de recursos invertidos en propaganda que realmente nadie sería capaz de dar su vida para defenderlo. En cambio, los musulmanes tenemos que son capaces de dar su vida, de luchar, de sufrir privaciones en su vida cotidiana para cumplir con su religión. Nosotros, en cambio, ¿qué tenemos? ¿Alguien de verdad se cree que va a luchar y morir por los derechos de los homosexuales, por la ley de violencia de género y todo esto que está ahora tan de moda desde hace unas décadas? Es que es obvio que no. Entonces hay mucha gente que se siente falta de raíces, falta de una ideología poderosa y se deja deslumbrar por todo lo que tenga un mensaje potente como es el Islam. Y este es el motivo también de las conversiones, es el principal motivo, que no hay una ideología que podamos contraponer en este momento. Sí, que dice ideología, dice un, ¿cómo decirlo? Una mentalidad trascendente. Por ejemplo, mira, las ideologías nacen en el siglo XIX, después de que las religiones, especialmente la europea, empiezan a morir un poco, ¿no? ¿Qué éxitos puede poner el socialismo, comunismo, lo que quiera? Ninguno. ¿El Islam puede poner algún éxito encima de la mesa? Sí, sin duda. Sí. ¿El cristianismo puede? Sí, también. O sea, todo lo que son las religiones, que son algo más que ideologías, porque son unos vertebradores sociales, son unas cosmogonías, son espíritu, son algo más, pueden poner éxitos encima de la mesa. Las ideologías, como por ejemplo el socialismo, no pueden poner ningún éxito encima de la mesa porque aunque se diga, no, es que no se ha cumplido con el manual de instrucciones, y yo estaría de acuerdo, no se ha cumplido con el manual de instrucciones, pero no ofrecen nada. Y cuando han tenido supuestamente éxito es porque han tenido una policía del pensamiento y un sistema de castigos bestial, ¿no? Entonces, hoy en día dices tú una catalana, pero que hay gente que necesita un mensaje muy poderoso. Eso se ve en los drogadictos, cuando los rehabilitan, necesitan cambiar la droga a la que eran adictos por algo más fuerte. Entonces, muchas de estas ocasiones te dicen, no, yo ahora todo se lo pido a Dios, yo tal, o sea, han pasado de la heroína a la Biblia. Y bueno, pues, mejor la Biblia que la heroína, ¿no? Eso que quede claro. Pero eso, ¿qué tiene una española ahora mismo para decir? Bueno, yo es que necesito algo fuerte y no son las drogas en este caso. Va a la iglesia, ¿qué hay en la iglesia? Sinceramente, mariconservadores. No, no, es así, mariconservadores que están hablando de ayudar a los propios sirios. Entonces ella dice, ah, pues si es para ayudar a los sirios, pues yo voy a Siria, porque ella tiene su versión de qué está pasando en Siria. Entonces ella decide que no va a hablar con el mono, sino con el organista. Mm. Y se va directamente allí. Y ahora con esto volvemos a ver el tema eso de que el Islam dicen prefiero morir a, a no defenderlo. Pues ya está. Claro, y ese pensamiento, pues, hoy en día, pues, causa risa, ¿no? Si lo dices en tu grupo de amigos, sales por la noche tomando algo y digo, pues yo moriría por mis ideas. Jaja, serían unas risas generalizadas, vaya loco. Lo que, claro, nadie piensa, o sea,
ese pensamiento hoy en día para Pero eso es nosotros es una porque locura. de verdad nadie estaría dispuesto a morir por su ideología Por eso se realmente. ríen, claro. Por eso se ríen. Se ríen con toda la razón del mundo. Claro, pero el problema es que alguien que no está dispuesto a morir, por lo tanto, no tiene nada que perder. Y por lo tanto, en una hipotética, en una probable ya confrontación entre los dos modelos, ya sabemos cuál tiene todas las papeletas para ganar. Y es aquel que va a pelear a por todas y que no le importan las consecuencias. Porque nosotros estamos, completamente, eh, aparte de vivir vidas sin objetivos claros y sin referentes, no ya religiosos o espirituales, sino familiares, porque hay muchísimas familias desestructuradas, de proyectos de vida, porque es muy difícil formar una familia también. Aparte de eso, pues también estamos viviendo en un contexto en el cual es todo muy cómodo y muy fácil, y entonces cualquier circunstancia disturbante nos perjudica de una manera tremenda. Entonces, cosas como la desgracia que ocurrió ayer, pues ya deja en shock total durante meses a toda la opinión pública europea. Mientras que un atentado en Oriente Medio simplemente es una nota de prensa y al día siguiente siguen como si nada. Cosa que no es deseable, desde luego. Pero da un poco a entender cuál de las dos sociedades es más débil. A ver, es que si hablamos de reconquista es porque ellos están conquistando y nosotros tenemos que reconquistar. O sea, es decir, nosotros vamos a la defensiva y estamos reaccionando, que es lo lógico, pero claro, no habría falta ningún tipo de reacción si no se hubiera permitido una acción, Claro. lo cual es así. La reconquista además son un montón de niveles diferentes, ¿no? Ahora estábamos viendo antes la estatua de Don Pelayo y dice, bueno, es que Don Pelayo creía en la Virgen y el no sé qué y el tal. Claro, pero vamos a ver, las ideas o lo que era Don Pelayo ya eran algo fuerte. Entonces, Don Pelayo era un tipo que lideraba con el ejemplo y la iglesia de la época lideraba con el ejemplo. O sea, no es una cosa de estas de que la verdad se defienda por sí sola. O sea, no, a la gente defensores de Covadonga no les dejaron un libro o sea, no les dejaron la Biblia, el Nuevo Testamento tirado por ahí para que se lo leyeran y ya dijeron, ah, pues con esto ya está. No, no, o sea, no. O sea, esto es algo que ya he dicho varias veces y es que ha habido espadas sin cruz, pero no ha habido cruces sin espada. No esperes, yo resumiría lo que acabas de decir. No esperes que la verdad te salve si no eres capaz de salvar tú primero la verdad. O no Claro, esperes que la verdad te salve la vida si no eres capaz de dar la vida por la verdad. sí, o dar la vida, o mejor todavía que otro dé la vida por Bueno, la sí, verdad, como decía porque Patton, ¿no? entonces mejor que matar a alguien por algo de verdad que morir tú. Sí. No, no vamos a ser como Pepe Bono, que decía que prefiero morir a matar y no sé qué. El caso es que no le hemos visto suicidarse Bueno, y, bueno, eso. en fin. Y Mariconservadurismo. sí, es un mariconservador del PSOE, pero totalmente mariconservador. Y nada, pues esta gente tenía unos valores fortísimos y unas vidas muy duras, porque ahora nosotros, por más que pensemos, no, era un noble de la época. Un noble de la época Bueno, no un tenía noble. ascensores, ni taxis, ni coches, ni WhatsApp. O sea, Un vivir noble de la montaña asturiana una de vida aquella. de noble de la época era más dura que una vida de obrero de hoy. O sea, Aparte, si era noble, desde luego no era de los más arriba. Y prueba es que, bueno, tuvo que enfrentarse al invasor con apenas 300 hombres. exacto, porque dicen que se le oponían, ¿cuánto eran? 1/4 de millón de moros, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen las Que crónicas. ni en broma. Hombre, todo el mundo que haya visitado Covadonga, que por cierto, recomiendo visitarlo a todo español por lo menos una vez en su vida, todo el mundo que lo haya visitado, digo, se dará cuenta perfectamente que no cabe 1/4 de millón de moros por allí, ni siquiera aunque estén escuálidos y... Pero ni en fila india ni durante un año, o No. sea, desfilando. Pero sí podemos pensar que eran bastantes más que los Sí, astures. superioridad, Estimaciones hablan de 1500 aproximadamente. claro.
Y entonces los otros, entre, bueno, que estaban ahí, que era el último sitio donde se podían subir y que tenían la superioridad, el conocimiento del terreno y tal, pues hombre, aquello es una de estas batallas que marcan la historia y que seguramente sus protagonistas no serían capaces de pensar en ese momento, ¿no? En ningún momento creo que pensaran, aquí la ola ha chocado y ahora se da la vuelta. No, Y la marea va a empezar a subir hacia el otro lado. nosotros tenemos una ventaja respecto a ellos, que es que ellos lo vivían por primera vez, porque el Exacto. Islam era una realidad completamente nueva. Es que hacía menos de 100 años que Mahoma había comenzado sus prédicas. En cambio, nosotros ya conocemos todo lo que pasó. Lo que quiero decir también es que la Reconquista, ellos lo único que tenían que hacer era reconquistar el terreno y sumar paisanos a la causa y tal. Y hoy la Reconquista son muchas más cosas. Eh, Porque en aquel momento los ataques, supongo que los moros dirían, pues si no pagas impuestos te matamos. O si no nos das una vaca te matamos. Va. Era un tema muy físico, muy de o te pego o me pegas. O sea, un poco así, ¿no? Y hoy en día la vida es bastante más compleja, de forma incluso absurda. Y una persona que quiera plantar batalla, porque el que no planta batalla es que ya está muerto, necesita reconquistar un montón de cosas, ¿no? Tiene que reconquistar lo que sabe, porque lo que le han enseñado son estupideces, ¿no? Tiene que reconquistar su propia salud, porque le están diciendo que la base de la dieta son los cereales, no sé. O sea, de esto ya hablaremos en otro programa, pero es verdad, o sea, eh, son cosas que no... son mensajes constantes, que son mensajes de conquista y que hay que poner una reconquista. O sea, una persona hoy día tiene que reconquistar su propio cuerpo. En aquella época, con el mero hecho de trabajar en el campo, o montar a caballo o lo que sea, pues ya una persona estaba fuerte, ¿no? Y hoy todo el mundo tiene que levantarse de la silla donde se pasa 8 o 10 horas de su trabajo de oficinista o de estudiante o de lo que sea y decidir qué hacer, porque el cuerpo le pide algo, ¿no? O sea, le dice, tío, tú en otras épocas fuiste un cazador, fuiste un guerrillero, fuiste un algo, ¿no? Y son muchas cosas las que hay que reconquistar. Sobre todo pensar que tenemos que rendirnos o que ellos, o en plan de, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Es que ellos son así. No, no, no. O sea, ni mucho menos. O sea, tenemos que dejar claro que una persona hoy día tiene que hacer mucho para librarse de un montón de condicionamientos a los que ha estado sometida y luego, ya después de eso, pues se podrá sumar entre iguales y oponer una resistencia, ¿no? No sé quiénes eran los hombres de Don Pelayo. A lo mejor los paisanos que se juntaron con Don Pelayo eran gente que llevaba un par de años pagando impuestos a los moros y tal, y que dijeron, bueno, pues eh, yo no quiero estar pagando a unos extranjeros, yo quiero a los míos. El caso es que se juntaron entre iguales y de entre sus iguales, pues salió un caudillo o un jefe o lo que sea que les llevó a la victoria, ¿no? Y, y no hay más atajos, no hay forma de que esto pueda salir de otra manera. O sea, son juntar gente con capacidad y de entre esa gente con capacidad saldrá alguien que los lleve a algún lado. Y ya está, o sea, no hay más. Sí, está claro que si algún día pues sale alguien destacado que se pueda considerar una especie de líder que mueva a, a esas masas disidentes, o por lo menos ese grupúsculo disidente, pues está claro que surgirá por sí mismo. O sea, lo importante es que esa suma de individuos, como bien dijiste, algún día comience. Sobre todo lo que quiero decir es que
para que esos individuos reconozcan a esa persona, tienen que tener ya una capacidad determinada. O sea, Claro, no vale el votante de Podemos, cuerpo escombro, vegetariano, fumaporros, no lo va a apreciar, porque va a pensar, oh, este tío, oh, qué polémico, qué conflictivo, qué... No, o sea, hace fíjate, falta otra historia. sí, es que cuando está mal visto una persona que sea tenaz en sus ideas, es, vamos, eh, tú puedes, alguien puede pensar de cualquier manera, en teoría, ¿no? Vivimos en un país con libertad de expresión y todo eso. Pero si alguien está mal visto hoy en día, es aquel que dice lo que piensa y a pesar de las críticas sociales, a pesar de los miles de mensajes que pueda recibir en las redes sociales, a pesar de todo, sigue manteniéndose en sus, bueno, en sus principios. Aquel que dice lo que piensa y que piensa lo que dice. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso para el sistema de... Mm, Vale, Y pero la historia es esa de... Ahora mismo otra vez ha pasado otro, supuestamente, otro superatentado en Francia. Ahora, ¿qué se supone que vamos a hacer? Porque, si recuerdas, ayer te dije, ¿cuánto van a tardar en decir que los refugiados huyen de esto? ¿Cuánto que tardaron? 12 Nada. horas menos, No, ¿no? 12 horas no, No. 12 minutos. O sea, fue una cosa así. Y en ese caso, ¿qué se hace? O sea, ahora está claro que los mensajes que se van a lanzar son el Islam radical, por un lado, es malísimo, y el Islam normal, estándar, es muy bueno. O sea, de hecho, ya se está hablando de que uno de los policías del Stade de France era un árabe Ah, y que es como el héroe de la jornada. mm. Que eso también pasó en enero. Y es casualidad, ¿no? Entonces, ahora vamos a vivir otra vez como el... Por eso soy un poco reacio a pensar, bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? Y ya estamos otra vez viviendo el asunto de que nos, justamente nos van a colocar los mensajes que convenía que nos colocaran. Y supongo que habrá una guerra en Siria. Cuando a mí lo que me preocupa es lo que he dicho, la enfermedad que hay debajo de los síntomas de lo que hemos visto hoy en el santuario de Covadonga, que es un sitio donde el último lugar donde esperas ver cosas así, ¿no? O sea, una pareja de mujeres de la mano, empoderadísimas, paseando al lado de la estatua de Don Pelayo, es como decir, bueno, pero... Sí, en sí no es malo, pero Claro, o sea, ellas para mí tienen la libertad de hacer lo que quieran, claro, pero hay algo que falla, no sé por qué puede ser. sí es como así decir, como mm, es un simple mancha en la superficie que, bueno, pues Como que aparentemente... no pintan en ese paisaje, como que son algo ajeno. Sí, pero más allá de eso, más allá de eso, es como dice Grapla, es como en el último sitio donde te lo esperas, aparece eso, que en principio es inocuo totalmente, pero que no deja de ser eso, un síntoma de una serie de valores o de desvalores que en la digamos, más en el subterráneo del subconsciente colectivo, están socavando todos los valores que algún día nos hicieron ser lo que somos. Y respecto al atentado en Francia, yo tengo la postura, y la compartí muchas veces con vosotros, y la compartí en el foro, y lo digo siempre, y lo digo desde hace ya bastante tiempo, que esto que está pasando es solo el comienzo. Yo no sé si compartís conmigo esa impresión de que bueno, este atentado no va a ser un hito, ni va a ser ni se va a marcar en los libros de historia, sino que no va a ser más que, por desgracia, un punto más dentro de una larga serie que van a acontecer en los próximos años y que son consecuencia de todo lo que se ha venido incubando desde hace mucho ya. Pero nos podemos poner conspiranoicos. Bueno, te doy mi permiso para que te pongas conspiranoico. ¿Qué beneficio saca ISIS de hacer esto? Porque ya lo están vinculando con el Estado Islámico, ¿no? O sea, vale, sí, es cierto que dentro del Estado Islámico
hay la suficiente cantidad de tarados como para que pase algo esto, pero ¿con esto qué consiguen? ¿Meter a Francia en una guerra? O sea, ¿para qué? Porque quieren la batalla esta final entre los ejércitos de los cruzados y tal, o no sé, no sé. O sea, quizá no soy capaz de ponerme en su lugar y no me sale el pensar eh, a qué se pueden dedicar para pensar y actuar de otra manera. No sé. Posiblemente sea lo que están buscando precisamente, una intervención cruzada aún mayor que la actual en la zona del territorio del ISIS, con tal de ganarse el apoyo de la mayor parte posible de musulmanes sunís a lo largo del mundo. Y bueno, es que si estamos, algo que queda claro en el Islam radical en los últimos años, es que todo va de ver quién da el golpe más fuerte en la mesa, quién puede hacer la exhibición de fuerza mayor. En el pasado se trataba Al Qaeda, ahora parece que el ISIS está compitiendo con Al Qaeda por ver quién es el que da el puñetazo más grande en la mesa. Parece ser que esto, que también lo podemos ver, por ejemplo, en los vídeos que cuelgan continuamente sobre ejecuciones brutales y de una forma increíble, incluso contra niños, vemos que esto, en vez de quitarles apoyo, multiplica su apoyo por gente que del mundo musulmán, o incluso gente que se convierte al Islam por esto. O sea, estamos hablando de que lo que quizá en otro grupo político de, de otros tipos, unas formas diferentes de ver el mundo, les podría poner a todo el mundo en contra, en este caso vemos que al contrario, que es una forma de ganar apoyos. Sí, el que es radical por naturaleza, cuanto más radical se muestre, más simpatías genera, precisamente porque lo que le genera simpatía es su radicalidad. Y es que tenemos que en el mundo musulmán nos quieren hacer pasar con que la simpatía por este tipo de grupos es bastante minoritaria, pero si vemos varias entrevistas que se han hecho a lo largo del mundo, inclusive en países occidentales, vemos que un porcentaje muy alto De eso, vamos. simpatiza con estos grupos, pero estamos hablando de cifras que van entre el 40 y el 80%, dependiendo del país y el sector de edad. Sí, sí, lo estamos hablando de que en la misma Francia se puede consultar el oyente en Google en cualquier momento, que salió una encuesta hace aproximadamente un año, que aproximadamente uno de cada tres jóvenes musulmanes de Francia justificaban los asesinatos de ISIS. Uno de cada tres jóvenes musulmanes de Francia. O sea, estamos hablando de cientos de miles. Con que solo uno de cada 100 de esos cientos de miles sea la mitad de sanguinario que todos estos eh, sinvergüenzas que causaron lo de ayer, estás hablando de un peligro, de una potencialidad peor que el de tener 100.000 volcanes bajo la corteza terrestre. Yo lo peor que he escuchado sobre Bin Laden por parte de un musulmán fue que era un loco. Nunca he conseguido escuchar de un musulmán que fuera un hijo de puta, un asesino, tal, no, un loco, eso es lo más. Y del resto de gente, bueno, pues como que más o menos lo entendían, ¿no? O aunque no compartiesen, comprendían de dónde salía todo esto. Entonces, está la cosa bastante complicada si se quiere competir o enfrentarse con esta gente, cuando ellos tienen una voluntad de llegar hasta un punto que nosotros pues no tenemos, ¿no? Entonces, no sé a qué se puede asimilar Covadonga en el mundo musulmán, pero ya te puedo decir yo que en la inmensa mayoría de mezquitas de Marruecos, por ejemplo, no puedes entrar, porque Yo, eres como un español, dices. sí, sí, eres un infiel y punto, ¿vale? Ya. Entonces tienes muy pocas mezquitas en las que puedes entrar. Hay una en Meknès, bastante famosa. Algunas de las reales también, quizá en Casablanca o Rabat, pero un poquito más. En el resto puedes entrar, en el sentido de que no hay un portero,
pero alguien te va a ver y va a pensar, este tío no es musulmán y te van a decir que te vayas. Entonces, ellos llegan desde ese punto, que es lo más básico, es decir, a un edificio sagrado nuestro, bueno, sagrado, la consideración que tenga, nuestro, un no musulmán no entra, y eso es lo más básico. Y lo más avanzado, pues es, queremos montar el califato y quien nos la líe, pues se la vamos a liar más gorda. Ya digo que no soy capaz de discernir lo real de todo esto, porque no soy capaz de todo esto. O sea, no puedo evitar pensar mal y Bueno, mal se va a pensar en todos los casos, ¿eh? ya, Es sí. imposible pensar bien de esto. Y sobre todo, mm, si pienso que es algún, no montaje, pero sí que se haya contribuido de alguna forma, o que se haya dejado actuar, que muchas veces puede ser eso, es decir, vale, pues les vamos a dejar hacer, ¿no? Sí que puedo pensar volvemos a lo de la señora esta catalana, bueno, señora, no sé qué años tenía, Nada, era joven. joven, Una veinteañera. bueno, una veinteañera, mejor me lo pones. Entonces estamos hablando de que una mujer en edad fértil, lo que percibe del Islam, del ISIS o de los malos barbudos estos del ISIS, es que son hombres de verdad luchando por un mensaje de verdad, con una misión de verdad. Y algo que no encuentra en su entorno. No sé, a mí me parece también muy sintomático, tan sintomático como lo de las dos bolleras paseando delante de Don Pelayo. Bueno, pues hemos hablado de Covadonga, hemos hablado de la actualidad y descubrimos, sin sorprendernos, que hay un hilo conductor que une estos dos años que aparentemente tan distantes, esas dos circunstancias que a priori podemos decir que no tienen nada que ver, pero en el fondo de los cuales subyacen las mismas causas, eh, y algo que nos hace albergar las esperanzas es que podemos reconstituir el espíritu que significó Covadonga. Yo, bueno, pues recordando esa gesta y recordando que aquellos fueron nuestros antepasados, quiero emplazar a nuestros oyentes a que lean sobre este acontecimiento, sobre todo lo que significó, y que piensen en sus propias vidas y digan, vaya, ¿por qué me tiene que estar pasando esto en mi vida? Por ejemplo, ¿por qué alguien tiene que estar socavando mi libertad o mi manera de pensar? Hubo gente que eran antepasados suyos que algún día decidieron rebelarse contra aquellos que les estaban oprimiendo, quizás sin pensar en términos de civilización y demás, pero el caso es que se rebelaron por lo suyo. Entonces, yo creo que cada uno reflexione sobre esto, que piense sobre el presente, pensando en los ejemplos del pasado. Yo personalmente lo voy a dejar aquí. Soy Pelayo. Si alguno de vosotros quiere colocar el colofón, la guinda en el pastel, pues es completamente libre de hacerlo. Pide la palabra a Marco Aurelio. Adelante. Yo quiero recordar las crónicas árabes que hablan de la batalla de Covadonga, que según muchos progres es algo que no existió, que es una versión cristiana. Pues bien, las crónicas árabes hablan de ella y mencionan que al final quedaron 30 cristianos supervivientes en la cueva y que los musulmanes decidieron retirarse diciendo: son solo 30 asnos salvajes, ¿qué daño pueden hacernos? Pues bien, estos 30 asnos salvajes consiguieron establecer el reino de Asturias como primera entidad independiente cristiana nacida después de la invasión de España por parte de los musulmanes. Y estas 30 personas consiguieron, a pesar de su inferioridad numérica en la que quedaron, consiguieron hacer una gran conquista. En los años siguientes, el reino de Asturias se consolidó, se expandió de una manera muy rápida. Incluso desde aquí, desde una pequeña cueva,
situó en las montañas, poca gente fue capaz de hacer esto. Es decir, no podemos ahora mismo, por mala que sea la situación, llevarnos al derrotismo. Si nos vemos derrotados antes de que la batalla haya acabado, de verdad estaremos derrotados. Y esto no podemos de ninguna manera verlo así. Bueno, pues si me dejas la última o la penúltima, lo que quiero decir es lo que es insistir en lo que dije antes. La gente que estaba con Don Pelayo son gente que se hartó y decidió actuar. Hay que tener en cuenta de dónde salían, ¿no? Y era eso, gente con unos valores fuertes y con una vida bastante dura. Nosotros por ahora no tenemos una vida bastante dura, entonces de alguna manera u otra nos tenemos que autoimponer esa dureza para conseguir alcanzar ese tipo de cualidades. De esto yo creo que ya podremos hacer otros programas en el futuro, pero lo veo muy muy importante eso. Y luego el asunto de que eh, no sabemos por qué se juntaron, cómo se juntaron ni nada, pero sí que decidieron eh, dar forma con armas y con acero y con sangre y tal a lo que creían y dudo que en algún momento pensaran rendirse porque, bueno, Ya habían tomado la decisión. ya habían pensado en qué iba a pasar y pues lo que dijeron lo hicieron. Y esas cosas, ese tipo de ejemplos no se encuentra mucho a lo largo de la historia. Son gente que, como digo, ya tenía unas cualidades idóneas para ello, si no, no hubieran triunfado. Pero que sin duda, si cuando vemos uno de estos dibujos que te dice conecta los puntos y vas del punto uno al 2 del 2 al 3 tardas bastante en saber a qué se va a parecer lo que estás dibujando. Ellos estaban en el punto uno y no tenían ni idea de lo que estaban dibujando. Pero el dibujo al final pues fue otra cosa, se culminó en 1492 y es un dibujo bonito. Entonces yo creo que no tengo nada claro que poseamos de alguna manera el derecho a olvidarlo o a obviarlo o a ignorarlo. Seamos de una manera u otra, entonces vamos a mirarlo otra vez y vamos a pensar si nosotros tenemos que de alguna forma empezar desde el punto uno otra vez y que dentro del tiempo que sea digan, vale, el dibujo era esto, pero de alguna forma algo tenemos que hacer. No será en todo caso el punto uno, porque ya otros nos dieron el ejemplo, ¿verdad? Bueno, Será el punto uno B, podemos decir. sí, Gracias a Dios todavía contamos con su ejemplo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. No me queda más que felicitar y agradecer a mis queridos contertulios. Bueno, muy agradecido, Grapla. no, gracias a ti por haber podido venir aquí a Asturias y bueno, pues hacía muchos años que no venía y la verdad es que me, me gusta igual que siempre, ¿no? Un placer, Marco Aurelio. Igualmente, para mí ha sido un gran placer estar aquí en esta bendita tierra, a la que espero volver en muchas más ocasiones. Y yo, Pelayo, me despido y nada, deseándoles a todos los disidentes que hayan aprendido y hayan de alguna manera reafirmado sus ideales con este podcast. Adiós y muchas gracias.